eres ex McKinsey. Cuéntame un poco sobre tu preparación. Sí, la verdad es que tengo una carrera más o menos larga, 20 años haciendo consultoría, trabajé en McKinsey, hice proyectos desde McKinsey o desde mi propia empresa, desde otras empresas, en más de 100 clientes en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Brasil, Colombia, Perú. Y la verdad es que parte del proceso de lo que hicimos y de lo que fui haciendo fue entender de manera muy cercana cuáles eran las dificultades que tenían los distintos tipos de empresas y creo que lo que hemos armado dentro de este proceso y dentro de este tipo de acompañamiento es una muy buena síntesis de la consultoría tradicional utilizando herramientas digitales que permiten avanzar en el desarrollo de los negocios de consultoría, coaching o de servicios profesionales en general, como de abogados o de contadores o de la gente que hace acompañamiento de empresas o de personas, acompañamientos complejos, digamos. Ok, ok, bastante interesante. Entonces, por ejemplo, qué resultados dirías que has tenido? ¿Has logrado escalar a alguien o algo así? Sí, la verdad es que hemos tenido a lo largo de la historia, bueno, entre tipos de clientes de distintos tamaños, más de 2.000 clientes en total, y ahora con el tipo de programa que estamos desarrollando, más de 200 clientes. Eh, Ok, y la verdad es que hay de distintos casos. Tenemos gente, la gran mayoría de la gente hace o escala y empieza a acelerar su negocio en el mes 2, en el mes 3, en el mes 4. Tenemos algunos que ya en las primeras semanas empiezan a subir sus precios y hacen sus primeras ventas. Tenemos algunos casos en los que en las primeras, por ejemplo, hay una Consuelo Pi que los últimos 4 meses está vendiendo cerca de $40.000 al mes, ahora estamos haciéndole el plan para $1.000.000 y todo esto es un negocio nuevo. Otra gente que hace venta de 35.000 dólares durante las primeras 6 semanas de lanzar su sistema. Entonces, la verdad es que en distintos rubros hay una infinidad de casos de éxito diferentes. ok, ¿cuál dirías que es así como el más notorio? ¿El de esta chica que me mencionabas? O... O sea, Consuelo Pi yo creo que es uno de los notorios por dos razones. Primero, porque ella armó un negocio nuevo a partir de su experiencia. Ella era headhunter y estaba muy orientada a empresas de tecnología, pero lo que quería hacer era desarrollar un negocio de gestión del cambio en empresas que permitiera acelerar a las empresas desde el talento. Gestión del cambio no es algo, o sea, es algo que de alguna forma es un poco etéreo, o sea, no es tan fácil de vender, no toca los KPIs de manera tan concreta como mejorar las ventas. Entonces tenía esa dificultad y la segunda dificultad que tenía era que para ella era un negocio nuevo. Ahora, lo que pudimos hacer con ella a partir de estructurar una buena propuesta de valor y una buena oferta fue rápidamente irrumpir el mercado y tener conversaciones muy relevantes a la hora del tipo de impacto que estaba generando. Ok, ok, de acuerdo. Y bueno, me imagino ya dentro de todo esto que ves en la formación, te encuentras personas con que quieren hacer un MBA o personas que quieren hacer, por ejemplo, yo me ha pasado, quiero hacer un curso de colorización de video. Entonces me encuentro con eso y sigo aplazando, aplazando, aplazando el hacer los videos porque no lo tengo listo. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué me recomendarías? Mira, la verdad es que lo que vemos con muchísima frecuencia, y hablamos con decenas de personas al mes o en el año, es que la gente que ya tiene una experiencia específica, que tiene 3 o 5 años de experiencia en algún tema en particular, eh, no necesita más estudios. No significa esto que no tenga que seguir desarrollándose. Uno siempre tiene que desarrollarse y estar mirando tendencias nuevas, cambios nuevos, formas distintas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas de las personas que ya tienen buena experiencia, lo que realmente están haciendo es escudarse o esconderse detrás de tengo que terminar un programa en particular para poder lanzarme. Y lo que está pasando realmente es que tienen un tema de mentalidad de que no se atreven a lanzarse. Siempre les decimos, deja de estudiar y deja de prepararte más si es que lo que no tienes hoy día son clientes, porque para tener clientes necesitas armar sistemas de venta, no seguir preparándote y terminar un diplomado, un magíster o lo que corresponda. Finalmente, lo que nosotros estamos mostrando en esta situación es que cualquier persona que ya tiene una buena experiencia puede ser mentora, se puede inspirar de aquellos que saben más, y eso está bien, y al mismo tiempo sabe más que probablemente el 80% de las empresas o de las personas respecto a sus temas específicos. Entonces, si ya tienes experiencia de 3 5 años en un tema en particular, no necesitas estudiar más. Lo que necesitas hacer es salir al mercado y posicionarte de una manera en la que puedas generar un valor distinto a lo que hay en el mercado. Me parece muy interesante. Me parece muy, muy interesante y sobre todo creo que es algo que he notado
conmigo y en mi círculo de amigos, en alumnos que he tenido también, que los profesionales son a los que, o bueno, los que tienen ese conocimiento son a los que más les cuesta ir y mostrarse, y a lo mejor quien no tiene tanto ese conocimiento no se frena tanto. ¿Tú por qué crees que sea? ¿Tiene que ver algo mental? No sé. Mm. Hay un estudio de la Universidad de Michigan, que es donde estudié justamente, que muestra la curva del desempeño promedio, ¿ah? A lo largo del tiempo, que va subiendo un poco, en términos promedio va subiendo un poco. Y la gente que está por sobre el promedio se evalúa, se autoevalúa debajo del promedio. Y la gente que está bajo el promedio se autoevalúa sobre el promedio. O sea, hay un desfase en términos de cómo yo estoy midiendo mis propias competencias. Tenemos la fortuna de atraer gente de muy alto nivel, gente que tiene buenas experiencias y que éticamente tiene un nivel de responsabilidad tremendamente alto. Entonces, técnicamente son muy buenos, éticamente son muy responsables, y ellos se autoevalúan con muchísima exigencia. Y eso hace que de alguna manera siempre sientan que les está faltando algo. Parte de lo que hacemos justamente es eso, es asegurarnos que no sea la mentalidad la que finalmente te frena, porque tu mentalidad es la que te ha traído al punto donde estás hoy día. Te ha transformado en la persona maravillosa que eres hoy. Te ha transformado en la persona con la experiencia que tiene hoy. Pero esa misma mentalidad es la que no te está permitiendo muchas veces catapultar tu carrera o catapultar tu posibilidad de crecer y de acompañar a otros. Así que tú eres la causa de todos tus éxitos y la causa de todos tus frenos en el mismo momento. ¿Y qué pasa si, o sea, todavía no me estoy esperando a que todo esté como perfecto? ¿Qué me recomendarías? No existe la perfección. Si uno pudiera decir que la perfección es el 100%, esto es una asíntota. O sea, cada vez nos vamos acercando más a aquello que parece perfecto. El problema es que nunca vamos a llegar, porque siempre es posible cambiar una coma, cambiar un color o hacer algo que sea un poco mejor. Aquí el gran tema, y aquí es donde aparece la responsabilidad propia, el gran tema es que si en el mercado hay una necesidad que tú puedes resolver porque tienes las competencias y tienes la experiencia, y porque además éticamente eres muy correcta, muy correcto, entonces tu deber es estar en el mercado. ¿Hay alguien ahí en el mercado que se está perdiendo de ti? Que está a lo mejor teniendo un problema que no logra resolver, o está teniendo soluciones con gente que realmente no termina de resolverle lo que necesitan. Entonces, si buscas la perfección, no vas a salir nunca al mercado. Y ahí hay dos problemas. Nunca vas a hacer despegar tu negocio. Y si hoy día estás teniendo problemas para llegar a fin de mes, para pagar las cuentas o para pagarle la universidad a tus hijos, entonces estás en un problema personal. Y además, el mercado se está perdiendo de ti porque tú misma o tú mismo te estás frenando y no estás siendo capaz de entender que bien es suficiente. Y esto es muy importante, bien es suficiente. No buscamos la perfección, buscamos que esté suficientemente bien para que pueda resolver un problema relevante. Y ahí es donde está la magia. Mientras más grande sea el problema que resolvemos, mayor pueden ser nuestros precios, mayor va a ser el valor. Mientras mayor nuestros precios, más recursos tenemos para nosotros o para invertir en el negocio y para tener un impacto mayor. Así que es tu responsabilidad finalmente entender que la perfección no existe, que bien es suficiente y que es tu deber salir a vender y ayudar a otros. Y para eso tienes que atreverte, no hay de otra, digamos. Totalmente, totalmente. Creo que estoy muy de acuerdo, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, y eso es real, estoy ya en el mercado, pero siento que para vender más necesito tener más contactos o ir con, por ejemplo, con mis, no sé, con alguien que ya tiene la fama, reunirme con ellos, no sé, salir a comer con ellos, todo eso? ¿Qué me recomendarías en ese caso? ¿Sí son necesarios tener los contactos? O sea, los contactos, claro que son importantes muchas veces cuando estás desarrollando un negocio. Claro, tus primeros clientes pueden estar dentro de tu círculo, la gente que te conoce, la gente que te tiene respeto, y luego hay un siguiente círculo que a lo mejor la gente que te conoce un poco menos y con la que has trabajado, y hay un tercer círculo que ya es la gente que hoy día no te conoce y que puede entrar en tu sistema. Está bien apalancarte de tus propios contactos, sin embargo, en general son limitados, porque no tienen la necesidad. La minoría va a tener la necesidad de lo que tú resuelves en particular. Entonces, no hay problema en apalancarse en tus clientes o en tus contactos inicialmente, pero aquí hay dos cosas que hay que tener mucha claridad. Lo primero es que no son eternos, por lo tanto, igual hay que armar sistemas que te permitan llegar a nuevas personas a través de, puede ser publicidad o puede ser prospección avanzada en LinkedIn, por ejemplo. Ahora, lo otro que hay que entender, y que aquí es donde mucha gente se cae, es que
creen que teniendo reuniones para hacer crecer su red, para poder apalancarse con otros, en caso de cuando vendan, porque en su imaginación está que voy a tener tantos proyectos que voy a necesitar apalancarme en otros, siendo que hoy día no estoy siendo capaz de sostener el negocio o de escalar el negocio, ahí estoy en un problema. Hay mucha gente que llega a nosotros y lo que hace es, no salgo a vender, pero estoy teniendo reuniones porque estoy haciendo una alianza con alguien. Y yo les pregunto, ¿para cuándo? Para cuando tenga clientes. Entonces se las pasan en reuniones, en 1 o 2 reuniones a la semana, haciendo alianzas para cuando sean una multinacional de consultoría, pero hoy día no son capaces de autosostenerse o no son capaces de escalar. Entonces lo que estamos diciendo acá es que dejes de tener reuniones para hacer crecer tu red de contactos en términos de resolver o de poder desarrollar proyectos y empieza a armar sistemas que te permitan poder desarrollar tu negocio. Eso que tú mencionas, ¿no facilita crecer un negocio que ya está funcionando el tener más socios que inviertan, más socios que pongan su conocimiento? ¿Tú crees que lo facilita o lo dificulta en realidad? Ahí va a depender específicamente del tipo de socio. Mira, nosotros hemos tenido decenas de clientes y tenemos aquellos que son socios y que avanzan mucho más rápido que las personas que están solas desarrollando su negocio, escalando su negocio, porque están muy bien alineados. Y tenemos los contrarios, los que por ser socios avanzan muchísimo más lento, porque no se ponen de acuerdo, porque ambos, o si son más de dos, los distintos socios no tienen el mismo nivel de compromiso, porque a veces tienen las mismas competencias, los dos son buenos técnicamente, pero ninguno de los dos es bueno para vender, por ejemplo. Entonces es un mal complemento. En nuestra mirada es mucho mejor andar solo y tener mucha claridad de lo que hay que ir construyendo e ir atrayendo equipo que te ayude y que te apalanque, que ir con alguien que no necesariamente está conectado con lo que tú estás haciendo. Tener socios es más complejo, en mi mirada, que un matrimonio. Uno conoce más personas separadas que socios separados porque hay mucha más gente casada que personas con negocios, digamos. Sí. Pero, claro, pero ¿qué es lo que ocurre? Que los socios, o sea, primero, si vas a tener socios, primero hagan un proyecto juntos, hagan una alianza. En chileno se dice pololear, hacerse de novios, ver cómo funciona esa pareja, de qué manera nos estamos organizando. Lo que no debiera hacer es ir e inmediatamente pedirle matrimonio, hacer socio y hacer una sociedad para... Eso en general no lo hagas, o sea, es una muy mala idea. Es muchísimo mejor partir de a poco, porque andar solo y armar equipo en el 60-70% de los casos es mucho mejor que tener un socio que finalmente no sabes cómo va a funcionar. Claro, totalmente. Pongamos este ejemplo. ¿Qué debo hacer? ¿Mejorar mi red de contactos o mejorar mi oferta? ¿Qué dirías que es más valioso? O sea, va a depender de en qué etapa estás. El negocio tiene tres etapas muy concretas, 3 problemas que hay que resolver. Primero, el problema de atraer posibles clientes. Segundo, cuando uno atrae posibles clientes es poder cerrar la venta. Y tercero, una vez que se cierra la venta, empieza de nuevo el círculo, tengo que entregar el servicio. Y una buena entrega del servicio me permite mejores casos de éxito que los puedo publicar, puedo trabajarlos, y eso hace que la atracción mejore y así empieza una espiral ascendente. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Atraer o tener una buena diferenciación? Bueno, si no tienes una buena diferenciación, no vas a atraer, eso es seguro. Entonces es condición necesaria, no es suficiente, pero es condición necesaria. Si no eres capaz, y esto nos pasa con la gran mayoría de la gente con la que hablamos, si no eres capaz de hablar de el valor que ofreces, del problema que resuelves, de los resultados a los que podrían acceder tus clientes en caso de trabajar contigo, entonces estás en un tremendo problema. Y la gran mayoría, de hecho yo creo que de 100, en el mejor de los casos, 1 de los 100 habla de lo que resuelve en vez de hablar de lo que hace. Uno les pregunta, ¿qué haces tú? Hago proyectos de operaciones, hago proyectos de gestión del cambio, acompaño a mujeres en su desarrollo, pero eso no habla de lo que hace, o sea, no habla de lo que consigue con lo que hace, habla de lo que hace. Entonces, lo primero que hay que armar es una propuesta de valor realmente poderosa y diferenciadora que permita irrumpir el mercado y aparecer en el mercado con un sistema de diferenciación que permite mostrar que eres diferente. Entonces,
¿Qué es más importante? Bueno, lo primero que es más importante es tener un sistema de diferenciación claro que permita hablar del problema que resuelve a través de tu propuesta de valor. Y luego armar un sistema de atracción que te permita atraer a aquellos posibles clientes que están interesados en eso que tú resuelves y no que están interesados en hablar contigo para ver cómo nos colaboramos. Que eso es justamente lo que hemos hablado de dejar de tener reuniones con gente para colaborar y empezar a armar sistemas para poder vender y poder generar más impacto. Totalmente, totalmente. ¿Cómo, cómo dirías que se puede construir un negocio fuerte sin estar esperando ayuda de otros profesionales o esperar la validación que te digan, si está bien hecho, adelante, hazlo? O sea, yo creo que uno siempre necesita algún tipo de apoyo. ¿Ah? Todos necesitamos, esto es como el psicólogo que va al psicólogo, ¿sí? Bueno, de alguna manera uno necesita espacios de escape o espacios de perspectivas diferentes. Yo creo que es una mala idea ir solo, 100% solo me refiero. Eso, distinto es a tener socios que a lo mejor no calzan, pero uno siempre debería tener una contraparte, una mentora o un mentor o alguien que efectivamente pueda darte una perspectiva distinta. O incluso gente que a lo mejor está desarrollando negocios similares a los tuyos en términos de dificultad, pueden ser otras industrias, pero en términos de dificultad. Nosotros hoy día, por ejemplo, en los distintos programas más actuales, tenemos más de 200 personas a las que hemos acompañado. Y entre ellos se hacen amigos de por vida, se acompañan, se sostienen, se dan feedback, se contratan, se refieren. Y entre ellos van conversando. Entonces, yo lo que digo es, o sea, no vayas solo por la vida, júntate con gente que está en la misma situación tuya. Y aquí algo bien importante, tal vez un poco cliché o lo hemos escuchado, es como, eres tan inteligente como el promedio de las 5 personas con las que más te juntas. Si estás escuchando permanentemente a alguien cerca, tus amistades, no hagas esto, no sigas adelante, no tiene sentido emprender, ¿para qué vas a desarrollar tu negocio? Busca trabajo, estás en un mal lugar. Lo que tienes que hacer es acompañarte de aquellos que efectivamente te impulsan, te ayudan a avanzar y te ayudan a enfrentar estas creencias limitantes que tenemos. Nosotros, una parte del programa es muy técnico, de los programas que tenemos, son muy técnicos. Desarrollamos landing pages, sistemas de atracción, sistemas de venta. Pero hay una parte que es tremendamente relevante, que lo llamamos Mentis Élite, que es cómo desarrollar tu mentalidad para estar siempre en el edge, dirían los gringos, estar como en tu máxima capacidad de lo que está disponible para ti hoy. En el mediano o largo plazo seguirás creciendo. Hoy día tenemos ciertas posibilidades, entonces trabajar tu mentalidad es tremendamente relevante, porque finalmente, como habíamos dicho, tú eres quien se frena y tú eres también quien te ha traído hasta aquí. Nosotros tenemos sesiones con los distintos alumnos, clientes, y lo que hablamos ahí es, o sea, nosotros hacemos una distinción muy relevante que viene del coaching, que es aprendizaje de primer y de segundo orden. El aprendizaje de primer orden es el aprendizaje técnico. Tengo que hacer una landing page que tiene un call to action, que tiene a lo mejor un video de valor, que tiene distintos botones, habla de autoridad, casos de éxito y varios botones para poder agendar. Ese sería como cuál es una landing ideal. Eso es técnico, uno puede aprenderlo, lo puede aprender en YouTube, lo puede aprender en un millón de lugares. Ese es aprendizaje de primer orden, hacer un guión de ventas, cómo resolver objeciones. El aprendizaje de segundo orden es más profundo, es lo que está debajo de eso que me está pasando. Esto es lo que me ocurre. Ese es el aprendizaje de primer orden. El de segundo orden es qué es lo que me pasa con lo que me ocurre. ¿Cómo enfrento aquello que me está ocurriendo? ¿Cómo enfrento mis miedos, mis temores, mis dificultades? Entonces lo que hacemos nosotros en estas sesiones es trabajar justamente aquello que nos está frenando. Y, por ejemplo, un ejemplo muy clásico es tener temor de aparecer en redes. ¿Ah? Trabajamos con gente que a veces, algunos tienen 5 o 10 años de experiencia, pero hay otros que tienen 30 años de experiencia y han sido ejecutivos de grandes compañías, de Colbún, de Coca-Cola, de Pelambres, de distintas empresas relevantes. Entonces, claro, vienen con la fuerza de haber sido ejecutivo y tener como una espalda muy grande. Entonces, ¿qué es lo que me ocurre? Que hoy día de repente me veo solo, o me veo yo trabajando en mi propio negocio. No es lo mismo venderme con esta espalda que salir a venderme a mí mismo, donde yo soy Iván Guesan y, bueno, ¿quién eres tú, digamos? No es lo mismo Iván Guesan McKinsey que Iván Guesan en su propia empresa. Entonces,
Por ejemplo, pasa mucho esto de no atreverse a salir en redes. Y en algún momento empezamos a mirar cuál es el verdadero temor o cuál es la verdadera emoción que aparece por el hecho de salir en redes. ¿Qué es lo que me está frenando? Y la gente finalmente tiene miedo de verse como vendehumos, verse como alguien chanta, se dice en Chile, como alguien falso.